Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos al capítulo 17 de Tentación, Pasión, Infame Seducción. Nah, es Bad Bitch Naomi. Escrito por Lord de Mero. En este su capítulo 17 llamado Legado Moretti. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. Hacía bastante tiempo que no tenía una salida normal con amigos. Una que no estuviera relacionada directa o indirectamente con Naomi. O con Trish. No me malinterpreten. No es que no me gusten sus compañías. Ambas son importantes en mi vida, por razones distintas. Demasiado importantes. En realidad, pero a veces uno solo quiere algo simple. Algo relajado. Sin expectativas. Naomi, este fin de semana tenía una reunión familiar. Una de esas que no puedes evitar. Me escribió temprano diciendo que estaría ocupada todo el sábado y gran parte del domingo. Por su parte, Trish tenía turno doble en la cafetería, ya que tuvo que compensar algunas horas. Y aunque yo también tenía que trabajar el domingo por la tarde-noche, hoy me había liberado. Así que ahí estaba, frente al departamento de Estela, parado, junto a Chet, mientras esperábamos a Rosa para ir de compras. El sol de media mañana nos pegaba de lleno, aunque una brisa ligera ayudaba a que no fuera insoportable. El clima estaba agradable. Era una de esas raras veces donde todo parecía alinearse, para permitirnos disfrutar de una actividad trivial, sin sobresaltos. ¿Seguro que Rosa dijo que vendría? Pregunté, mientras revisaba la hora en mi celular. Chet asintió encogiéndose de hombros. Llevaba unas gafas oscuras y apoyaba una pierna contra la pared, como si estuviera posando para una revista. Dijo que sí. Pero tú conoces a Rosa. Puntual no es su segundo nombre precisamente. Estela, que estaba a un par de metros, colgó su teléfono con un suspiro. Se giró hacia nosotros, con cara de resignación. Rosa no va a poder venir. Dice que están cortos de mano de obra en las tierras de su padre. Y tuvo que quedarse a ayudar. No tiene idea de cuándo terminará. Qué lástima, respondió Chet, sin sonar particularmente sorprendido. Pero bueno, tampoco es como que estemos contrarreloj. Tenemos casi una semana entera para preparar la fiesta. Seguro se une después. Vamos por lo que nos falta, ¿no? Asentimos, al unísono, sin mucha ceremonia. No era la primera vez que Rosa se ausentaba por temas familiares, además. Hoy teníamos una misión que cumplir: comprar provisiones para lo que prometía ser una de las fiestas más épicas del semestre. Chet nos condujo hasta su auto, un viejo Mustang tuneado que parecía salido directamente de una película noventera de carreras callejeras. Tenía ese rugido grave en el motor que te hacía girar la cabeza aunque no te interesaran los autos. El exterior brillaba con una pintura oscura metalizada, con detalles personalizados que lo hacían lucir intimidante. Por supuesto, era de esperarse viniendo de Chet. Todo en él era así, exagerado, ruidoso e intimidante. Me acomodé en el asiento trasero mientras Estela iba de copiloto. El interior del Mustang olía a cuero,
con una ligera mezcla de ambientador de vainilla. Apenas arrancamos, Estela giró un poco hacia mí, apoyando el codo en el respaldo del asiento. ¿Cómo te ha ido últimamente?, preguntó, con un tono suave, casi maternal. Después de todo lo que te pasó con tu piel, la recuperación, el hospital, no solemos tener chance de hablar de eso. Chet, que mantenía la vista en la carretera, intervino con un leve gesto de culpa en la voz. Sí, antes que nada, queríamos disculparnos por no ir a visitarte al hospital. Intentamos, de verdad, pero no nos dejaron pasar. Rosa también estuvo ahí. Te lo puede confirmar si le preguntas. Parpadeé. Me tomó por sorpresa su sinceridad. No me lo esperaba, y menos de Chet, que solía evitar cualquier conversación emocional. Me quedé en silencio. Por unos segundos, procesando lo que acababan de decir. ¿De verdad lo intentaron? Recordé lo que me dijeron los Spears cuando volví con ellos, que tampoco les habían dejado pasar. Incluso Trish apenas me visitó una vez. ¿Y Naomi? Bueno, ella sí estuvo. Estuvo más de lo que cualquiera hubiera hecho. Está bien. No tienen que disculparse. Lo entiendo, en serio. No me lo tomen a mal. Naomi me ayudó bastante. Demasiado, de hecho. Y Trish también. A su manera. Pero ya todo está mejor. Volví al club de atletismo. No hay competencias, pero me sirve para acumular créditos. Y aunque el imbécil que me saboteó con los polvos pica pica sigue suelto, honestamente siento que las cosas están volviendo a la normalidad. No sabía si esto era del todo cierto, pero lo decía como si lo creyera. Estela frunció el ceño, pensativa. Sí, bastante conveniente, ¿no? La desaparición de Will. Ya pasó casi un mes y no hay rastro de él. Nada. Como si se le hubiera tragado la tierra. La miré de reojo incómodo. ¿Crees que él fue? Ella no respondió enseguida, pero su silencio fue elocuente. Y para colmo, añadió, era el principal sospechoso del asunto del polvo. ¿No te parece raro que desapareciera justo después? Chet apretó el volante un poco más fuerte. A mí me da mala espina toda esa coincidencia, Anon. Ah, escuché que interrogaron a todo el equipo de atletismo, a todos, incluso a Nasser, pero nadie sabe nada, ni siquiera su mejor amigo que fue el último que lo vio. El aire dentro del Mustang pareció volverse más denso por un momento. Nadie dijo nada. Solo se oía el zumbido bajo el motor, constante y monótono, como el latido de una idea incómoda que ninguno quería decir en voz alta. ¿Y si Will sí fue el culpable?
¿Y si su desaparición no fue un accidente? No sabía qué pensar. Había demasiadas piezas sueltas, demasiadas verdades a medias, y cada vez que creía haber dejado todo atrás, volvía a salir el eco de lo ocurrido. Pero ahora no era el momento para acabar más profundo, solo quería disfrutar de este día, aunque fuera un poco. El sol del mediodía se colaba por las enormes cristaleras de Volcano Mall, teñido de ese brillo blanco que hace arder el concreto. Apenas cruzamos la entrada principal, el aire acondicionado nos envolvió como una caricia. Y Chet soltó un suspiro largo y dramático, como si hubiera estado a punto de derretirse. Bienvenidos al paraíso capitalista. Bromeo, mientras sacaba una lista algo arrugada del bolsillo trasero de sus jeans. Rosa y Estela se encargaron de preparar esto, Anon. Así que no te preocupes. Primero vamos por la botana y la comida. Solo compraremos las botanas para guardarlas en mi casa. La comida como el guacamole, los nachos, los dips y eso. Solo compraremos ingredientes. Prepararlos le toca a Rosa. O el mero día. Estela y yo asentimos, siguiéndolo entre pasillos atiborrados de gente. El mall estaba especialmente concurrido para ser un sábado por la tarde. Familias con niños chillando o adolescentes buscando ofertas, música pop suave sonando por los altavoces, y nosotros, tres estudiantes comprando para una fiesta que prometía terminar en caos. Nos dirigimos, primero al supermercado que ocupaba una de las esquinas del complejo. Amplio, limpio, con luces blancas fluorescentes y filas interminables de productos organizados al milímetro. El carrito metálico chirrió, apenas Estela lo empujó con fuerza. Chet iba al frente, escaneando los estantes como un general revisando su campo de batalla. Yo caminaba junto a Estela, observando cómo analizaba cada paquete, como si pudiera leer la moral por los ingredientes. Mientras decidíamos qué tipo de papas, frituras y botanas elegir, Estela rompió el silencio con una pregunta que me agarró a contrapié. Oye, ¿no te parece un poco raro que Trish y Naomi se lleven tan bien últimamente? La miré, arqueando una ceja. Ella fingía que inspeccionaba una bolsa de pretzels, pero su voz había sido medida, casi neutral. Digo, cuando Trish era amiga de Lucian, no podía ni mencionarse su nombre sin que le gruñera. Estaba a un paso de saltarle a la garganta, literalmente. Y ahora míralas. Se ven como mejores amigas. Solté una risa leve, mirando la bolsa de papas que tenía en las manos. Trish ha cambiado mucho este mes, dije, tratando de sonar relajado. A tal grado que le dio la espalda al infeliz de Lucian. Y eso no lo veía venir nadie. Creo que está intentando tomar decisiones más sanas. Naomi la ayuda con eso. Son compatibles en ese sentido. Me alegro un montón cuando me dijeron que querían intentarlo como amigas. Trish necesita gente como Naomi a su alrededor, ¿no?
Me giré hacia Estela con curiosidad, notando cómo fruncía apenas los labios. ¿Por qué tanta sospecha, Estela? Ella soltó un suspiro, bajando la bolsa de totopos que había estado evaluando. Son dudas personales, supongo. No quiero sonar mala onda, Anon. Solo que Naomi no me da buena espina. Siempre tan perfecta y tan correcta, tan milimétricamente medida. Me siento tonta por decirlo así. Pero me cuesta confiar en alguien que parece no tener ni un solo error. Me quedé en silencio. Un momento, observando cómo pasaba los dedos por los bordes de una caja de galletas saladas. No te preocupes, le respondí al fin, y acomodando en el carrito la bolsa que había tomado. Honestamente, yo paso más tiempo con Naomi que probablemente nadie, incluso más que Nasser. Y ahí está el detalle. Me detuve. Dudé unos segundos y luego bajé la voz. Acá entre nos, estoy casi 100% seguro de que Naomi quiere terminar su relación con Nasser. Estela alzó una ceja lentamente, como si acabara de oír una palabra que no esperaba. ¿Continúa? Sentí. Tragando saliva con discreción. No soy estúpido. Cuando me cuidó todos esos días por las quemaduras del polvo pica pica, estuvo conmigo día y noche. Literalmente. Y en esos 5 días, no contactó con Nasser ni una sola vez. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Ni siquiera en la escuela se acercaban el uno al otro cuando yo estaba presente al menos. Pasé la mano por mi nuca, algo tenso. Y si me pongo a pensar en retrospectiva, cuando estoy con ella, es como si Nasser no existiera. Como si fuera un nombre borrado de su agenda. Me da la sensación de que algo no va bien entre ellos, o que simplemente ella se hartó y... Sinceramente no la culparía. Me interesa. Continúa. Interrumpió Chet, quien se había acercado con una botella de refresco en la mano. Su expresión era tensa, incluso un poco dolida. Le sostuve la mirada con calma. Sé que tú y Nasser son cercanos. Así que voy a decir esto con todo el respeto del mundo. Y desde la posición de un completo novato en el amor. Porque lo soy, virgen, inexperto y no tengo mucha idea del amor. Chet se cruzó de brazos, escuchando sin interrumpirme. Nasser es un pésimo novio. Y últimamente... no sé. Por cómo se comporta, por las cosas que dice, por las conversaciones que hemos tenido.
Siento que se está dejando llevar por un ego que ya no cabe en ninguna habitación. Chet, suspiró, bajando la mirada. Apretó un poco la botella que sostenía. Sí, yo también lo he notado. Siento que está yendo directo al desastre. Intenté advertirle, pero ya no escucha a nadie. Está ciego. Sordo también. Me encogí de hombros. Y no quiero echarle toda la culpa solo a él. Sinceramente no entiendo por qué no termina nada. Ambos lados están completamente desconectados. Naomi es distante, casi ausente, como si saliera con él solo porque es lo que se espera, como si estuviera forzándose a cumplir con algo que ya no le interesa. Ambos asintieron. Salimos de la tienda, cargando varias bolsas llenas de botanas, refrescos, dulces y algunos extras que ni siquiera estaban en la lista. El carrito crujía por el peso y Chet lo empujaba con una mano mientras con la otra revisaba el ticket de compra como si buscara errores con mirada crítica. Caminábamos por uno de los pasillos del mall, bajo la luz blanca y artificial de los tubos fluorescentes, que hacían parecer todo más limpio de lo que era. Afuera, a través de los ventanales, el sol estaba en su auge. Apenas cruzamos el umbral de salida y nos encontramos en el área techada del estacionamiento. Stena frenó el paso. Se quedó un momento mirando al frente como si estuviera decidiendo algo importante. Luego giró hacia mí, con una expresión que no había visto antes en su rostro. Seria, casi solemne. Anon, si Naomi llegara a terminar con Nasser, ¿intentarías algo con ella? La pregunta me golpeó como una piedra en el pecho. Me detuve en seco. Sentí de inmediato como los ojos de ambos se posaban sobre mí, esperando. El aire se volvió denso, estático. Era una pregunta simple pero cargada de implicaciones. Cruzarme de brazos fue casi un reflejo. Necesitaba una barrera entre mi pecho y ese silencio que de pronto me pareció incómodo. No tardé en responder. No. Mi voz sonó clara, sin titubeos, pero por dentro era otra historia. Chet frunció el ceño y abrió los ojos como si no esperara esa respuesta. ¿En serio? ¿Tú? ¿El mismo que no deja de mencionarla? Asentí con lentitud, sin apartar la vista del suelo. Sí, y no porque no me guste. No es eso. Naomi es una persona increíble. Es inteligente, muy inteligente. Tiene un nivel de enfoque que nunca he visto en nadie más. Y no hace falta ser tan listo como ella para entender que lo nuestro no funcionaría. Me detuve un momento, buscando las palabras adecuadas. Chet dejó el carrito apoyado en la banqueta. Estela me observaba sin decir nada, sus brazos también cruzados, pero de forma distinta, como si se estuviera preparando para algo que no quería oír. Naomi, ella ya tiene planeado cada insignificante aspecto de su vida. Lo sé porque me lo ha dicho ella misma.
Tiene horarios, objetivos, metas que van más allá de lo que puedo siquiera imaginar. Pues su familia es, bueno, por lo que he visto, probablemente sea la más adinerada de la ciudad. Está rodeada de recursos, contactos, oportunidades. Está destinada a algo grande, a algo muy alto. Levanté la vista un poco, como si pudiera ver ese futuro brillante, flotando sobre nuestras cabezas fuera de mi alcance. Y yo apenas estoy empezando a vivir como una persona normal. Apenas me esfuerzo por no perder el equilibrio cada semana, sí. Sí, estoy intentando obtener una beca para la universidad y quizás lo logre, pero incluso con eso, no creo llegar a su nivel. Ni en lo académico, ni en lo social, ni en nada. Somos dos personas que nacieron en extremos distintos del tablero. Desde el principio, no estábamos destinados a estar juntos. Nunca podré darle lo que necesita. Respiré hondo, dejando escapar el aire con un dejo de tristeza que no me molesté en disimular. No soy un buen partido, lo sé. Soy pobre. Tengo una historia complicada y un futuro incierto. Y ella es brillante, segura una luz que no me corresponde. Naomi es mi mejor amiga, pero nunca he sentido que me vea de otra forma. Y si alguna vez lo hizo, debió de haberlo descartado enseguida. Porque, chicos, no encajo en su mundo. Chet no decía nada. Solo me observaba en silencio, con los labios apretados. Estela me miraba con ternura, pero sin interrumpirme. Tomé un poco de aire, como si necesitara el valor para seguir. No voy a mentirles. Me gusta Naomi. Creo que la amo, pero... Bajé la mirada otra vez. Esta vez hacía las bolsas en mis manos. El plástico se tensaba por el peso, igual que yo. En primera, aunque su relación con Nasser esté hecha a pedazos, todavía están juntos. Y yo tengo mis principios. No me metería en algo así. No quiero ser la clase de persona que destruye lo poco que queda entre ellos. No quiero causar problemas. Aunque todo en mí me grite lo contrario. Un silencio pesado nos envolvió. Por un segundo lo único que se escuchaba era el ruido distante de un auto arrancando y el chillido de un carrito oxidado en otra parte del estacionamiento. Estela finalmente fue la que rompió la pausa. No eres tan mal partido, Anon. Estoy segura de que por ahí hay una mujer que te vea tal como eres y le gustes justo por eso. Sheda sintió, cruzando los brazos mientras ladeaba la cabeza. Diablos, amigo. Ah, no. No sabía que ya habías pensado en todo esto tan a fondo. Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa apagada.
Me gusta pensar que soy una persona más realista que soñadora, dije, y mi voz salió más baja de lo esperado. Solo dejemos morir el tema, por favor. El aire era cálido, denso, con ese olor de concreto caliente y comida rápida que se mezclaba con el bullicio de la ciudad. Ya íbamos de camino al auto cuando Chet, sin siquiera disimular, lanzó el comentario de con una sonrisa confiada mientras metía los últimos productos en la cajuela. Y bueno, nunca está de más tener algunos condones por si acaso, dijo con una ceja levantada. Mientras sacaba de una de las bolsas una pequeña caja discreta, y la agitaba en el aire como si fuera cualquier otra cosa. Luego me miró de reojo y añadió, como quien lanza un anzuelo. Ya sabes, cuando las fiestas se ponen locas, lo mejor es estar preparado. Esenciales, hermano. Esenciales. Si quieres, puedo hablar con algunas de mis amigas y conocidas. Tengo unas cuantas que son de cascos ligeros. Buena onda, divertidas y cero drama. Una noche sin compromiso. Quizás así puedas terminar de sacar a Naomi de tu cabeza. ¿Qué dices? Lo miré un segundo. Luego negué suavemente con la cabeza y me crucé de brazos. Me sentí incómodo. No por lo que decía, sino porque simplemente no era mi estilo. Gracias, pero paso. No estoy interesado en ese tipo de cosas. Al menos no ahora. La forma en la que lo dije fue firme, pero sin sonar ofensivo. No necesitaba explicarle más de lo necesario. Y parecía que lo entendió. Lo que no me esperaba fue girar la cabeza y encontrarme con los ojos de Estela. Ella me observaba con una expresión que no supe leer del todo al principio, hasta que noté ese pequeño gesto de alivio en su rostro. Fue fugaz, casi imperceptible, pero estaba ahí, como si mi negativa le hubiese quitado un peso de encima. No dijo nada, solo sonrió levemente y desvió la mirada. Me quedé dándole vueltas a eso en el camino de regreso. ¿Por qué se sintió aliviada? ¿Qué le importaba si me ofrecían una amiga de paso? A menos que... Sacudí la cabeza. No tenía sentido pensar así. Ya en el departamento de Estela nos pusimos incómodos. Bueno, nos pusimos cómodos. La sala estaba medianamente ordenada. Chet encendió la televisión mientras Estela y yo acomodábamos las bolsas con snacks y bebidas en la mesa del centro. El aire acondicionado zumbaba suavemente y las luces tenues del atardecer se colaban por la ventana. ¿Qué veremos primero?, preguntó Estela sentándose junto a mí con una bolsa de palomitas entre las manos. ¡Oh, Dino Demon Slayer!, gritó Chet desde la cocina, rebuscando vasos para el refresco. Me quedé en el capítulo 9. ¡No spoilen! ¡Malditos! Ese ya lo vi. Pero no me importa repetirlo. Tú y tus gustos raros, murmuró Estela, con una risita. Aunque se acomodó más cerca de mí en el sillón. Demasiado cerca. Al principio no le di importancia. El sillón no era muy grande y había que hacer espacio. Pero después de un rato, cada vez que Chet se levantaba, ya fuera para ir al baño, tomar más botana o contestar su celular,
Estela cambiaba. ah, Se hacía más afectuosa. M- Me miraba con una sonrisa más suave. Sus dedos a veces rozaban los míos al pasarme las palomitas. Y más de una vez recargó ligeramente su hombro contra el mío. Era sutil, lo suficiente para que pareciera casual. Pero no lo era. Lo sentía. Me esforcé por mantener la compostura, por centrarme en el anime, en los combates, en los personajes, en todo menos en lo que pasaba a mi lado, porque ¿qué diablos está pasando? O bueno, estaba pasando. Cal... Cálmate. Pensé. No significa nada. Tal vez solo está siendo amable. Tal vez es así con todos. Pero no podía dejar de notar que solo ocurría cuando Chet no estaba mirando. Cuando él regresaba, Stella se incorporaba como si nada hubiera pasado. Su atención volvía a centrarse en él y actuaba como la novia ideal, dulce y despreocupada. Y sin embargo, cada vez que volvía a quedarse a solas conmigo, el patrón se repetía. Sus ojos, su cercanía, la forma en que me hablaba. Y por más que intentaba no notarlo, cada gesto se quedaba grabado en mi cabeza, como una alarma silenciosa. ¿Estaba malinterpretando todo? ¿O de verdad había algo raro ahí? Yo no era un experto en relaciones, pero sabía lo suficiente para darme cuenta cuando alguien cruzaba ciertos límites, por más pequeños que fueran. Para cuando terminamos la tercera tanda de capítulos ya me sentía exhausto. No solo por el anime, sino por el torbellino mental en el que me encontraba. Me estiré en el sillón, tratando de simular el nudo que se me había formado en el estómago. Ni siquiera sabía si debía mencionarlo, si debía preguntar algo o simplemente dejarlo pasar. Todo se sentía demasiado confuso. Y no era la primera vez. Siempre lo supe. Desde el primer día que conocí a Estela, algo en ella me pareció distinto. No solo por su apariencia o sus gustos excéntricos, que si me lo preguntan eran un completo desastre, sino por la forma tan desinteresada en la que parecía navegar por el mundo. A veces hablaba de anime como si fuera filosofía, y luego soltaba comentarios tan fríos que helaban la sala. Sus selecciones de anime, por cierto, eran una completa basura. Serie tras serie de romances cursis o dramas adolescentes mal animados y shonens genéricos. A veces tan ridículos que me hacían preguntarme si era un castigo divino tener que soportarlos por cortesía. Y luego estaba el tema de Chet. Chet, el capitán del equipo de fútbol dinoricano. Alto, musculoso, de una sonrisa blanca y mirada relajada. Un tipo que uno esperaría ver saliendo con porristas, no con un otaku de popularidad casi nula. A veces su relación parecía una broma mal contada. Y otras veces se sentía peligrosamente real, pero Estela, ella siempre tenía esa chispa rara en los ojos, esa que hacía que uno se preguntara si estaba actuando o si realmente pensaba lo que decía. Desde el incidente en la cafetería donde trabajaba, aquella discusión horrible con Naomi que más o menos logré arreglar después, bueno, arreglar. La actitud de Estela cambió. Ya no era esa chica pasiva y callada, la que solo se limitaba a reírse bajito mientras hablábamos de tonterías. No, se volvió hostil. Abiertamente sobre todo al hablar de Naomi. Su desdén. Su desprecio. Era tan evidente que me costaba ignorarlo. Y lo más desconcertante era que no trataba de disimularlo, como si hubiese dejado de importarle lo que pensara. Chet se levantó diciendo que iría al baño. Apenas escuché el cierre de la puerta del pasillo, el ambiente se volvió denso. Como si la temperatura bajara varios grados, Estela bajó el volumen del televisor con el control remoto y se acomodó en el sofá.
Que sí se acomodó, sentándose más cerca de mí. Pude sentir el roce leve de su brazo contra el mío. Su perfume era suave, floral, pero por alguna razón también me resultaba inquietante. Sé que es una pregunta obvia, pero ¿por qué tanta hostilidad hacia Naomi últimamente? No se siente como si fueras tú. La miré con atención. Su expresión era neutra, demasiado neutra, como si intentara ocultar algo tras esa serenidad forzada. Ella suspiró largamente y entonces bajó la mirada. Anon, ¿puedo ser honesta sin que te moleste? Asentí. No sabía qué esperaba, pero definitivamente no estaba preparado para lo que dijo. Nunca me agradó. Siempre noté esta vibra extraña en ella. Y tú sabes que yo soy del tipo de persona que le da importancia a esas cosas. Me gusta el tarot, las auras, la energía de la gente, todas esas cosas que a ustedes les parecen raras. Pero Naomi siempre me dio una mala espina. Desde el principio, como si estuviera envuelta en una especie de sombra. Fruncí el ceño. No sabía si reírme o incomodarme, pero ella siguió hablando. Al principio traté de ignorarlo, de convencerme de que solo era mi impresión, que tal vez estaba juzgándola mal por ser tan perfecta, tan intocable, pero últimamente siento que lo confirmé. Lo veo en la forma en que trata a Nasser, o mejor dicho, en cómo lo ignora, y pareciera que lo desprecia. La voz de Estela se fue tornando aún más oscura, más baja, como si cada palabra se llenara de veneno. Y entonces, sin previo aviso, se le dibujó una sonrisa torcida, una que jamás le había visto. Me erizó la piel. Deberías tener cuidado, Anon. ¿No se te ha ocurrido que tal vez Naomi está obsesionada contigo? Fue como si me patearan el estómago. Sentí como todo empezaba a tambalear dentro de mí. Al menos mal mentalmente. No podía evitar recordar todos esos momentos que había tenido con Naomi, sus gestos, sus palabras, sus roces accidentales, las veces que me tomaba de la mano, los silencios largos que compartíamos, la manera en que me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Ella siguió hablando, como si leyera mi mente. No es normal, Anon. No es normal. Que pase tanto tiempo contigo, no a ese nivel. Una amiga no hace eso, por Dios. Tú mismo me lo dijiste. Ella te puso la crema para las quemaduras personalmente. ¿Sabes lo íntimo que es eso? Lo invasivo que puede ser, viniendo de alguien que tiene pareja. Tragué saliva. No tenía palabras, ni siquiera sabía qué sentir. Algo dentro de mí gritaba que no podía ser cierto, que Naomi no era así, pero otra parte, una más silenciosa, más racional, no encontraba cómo rebatir sus palabras. Siempre que está contigo, brilla más, está más viva, más centrada. Lo he notado, Anon. Te lo digo como mujer. Hay cosas que se ven a simple vista cuando eres una Naomi.
Ella no tiene buenas intenciones contigo. O al menos no las de una amiga. Cerré los ojos por un instante, tratando de respirar hondo. Una parte de mí quería gritarle que estaba equivocada, que solo tenía prejuicios, pero... Entre más trataba de buscarle una pega a sus argumentos, más me daba cuenta de que no podía. No con hechos, no con lógica. Y eso me asustaba. Chet llegó casi de la nada. Me miró primero a mí, luego a Estela. Se notaba que había escuchado la conversación. Te diré algo que creo que no debería. Nasser está roto. Muy mal. En el peor estado mental que he visto en alguien. Está en una negación brutal respecto a Naomi. Cree que ella todavía lo quiere. Que solo es una mala racha, pero... Chet suspiró y se dejó caer en el sofá junto a Estela. Pero yo concuerdo con ella. Incluso tuve una pelea con Nasser de la que no nos hemos reconciliado, dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia su novia. Naomi está detrás de ti, Anon. No te lo quise decir en el centro comercial porque no me pareció el momento. Pero ahora que Estela puso el tema sobre la mesa, lo digo. Naomi no es una buena persona. Está loca. Dudas. Malditas dudas. Sentía como si una grieta invisible se abriera lentamente en el centro de mi pecho, agrandándose con cada nuevo pensamiento que pasaba por mi mente. Las palabras de Chet y Estela seguían repitiéndose como un eco venenoso en mi cabeza, rebotando en las paredes de mi conciencia sin darme tregua. Todo era una maraña de pensamientos encontrados, un nudo en la garganta que no podía deshacer, una tensión sorda que me oprimía el pecho. Y es que... hasta ahora... Naomi jamás me había fallado. Jamás me dejó solo. Jamás me dio la espalda. Ella estuvo ahí. Siempre. En mis peores momentos, cuando nadie más lo hizo. Me apoyó de formas que incluso más que mi propia familia. Cuidó de mí durante el incidente del polo pica pica en todo momento. Incluso cuando estaba hospitalizado se preocupó por cada detalle estúpido de mi vida diaria, aunque yo no lo notara en el momento. Y sin embargo... también era verdad. Que muchas veces esas muestras de afecto parecían ir más allá de lo que haría una simple amiga. Maldita sea. Y ahora, Estela y Chet. Dos personas completamente distintas, sin nada en común más que el afecto que me tienen. Ambos diciéndome lo mismo, advirtiéndome casi suplicando que abriera los ojos. No como un ataque, no con odio, sino con miedo. Miedo genuino. Y eso me rompía. Me encontraba atascado en medio de un cruce sin señales. Cada uno de mis pensamientos tirando hacia un extremo diferente.
Mi lógica gritaba que ellos tenían razón. Había evidencias, indicios, cosas que incluso yo había ignorado por mucho tiempo. Pero mi corazón... mi corazón quería creer en ella. En su risa cuando hablábamos de tonterías. En sus ojos cuando me miraba sin decir nada. En sus silencios incómodos. Bueno, sus silencios cómodos. En su calidez. Dios. Quiero creer en ella. Mi corazón me lo suplica. Me lo exige, pero mi cerebro no ayuda. Y yo no sé qué hacer. Pasé mis manos por mi rostro, tratando de ordenar aunque sea un poco todo lo que sentía. Perdón, solo me tengo que ir. Necesito procesar todo esto. Yo... Mi voz salió temblorosa. Apenas un susurro, no podía sostener la mirada a ninguno. Chet estaba serio, Stella me miraba con una tristeza extraña en los ojos, como si ya supiera lo que pasaría antes de que yo lo hiciera. Ambos asintieron, no hubo juicios, no hubo reproches, solo comprensión. Bueno. Por favor, que esta charla se quede entre nosotros. No queremos ganarnos la ira de Naomi. Ellos dos estaban aterrados. Solo asentí. Sin decir nada más, tomé mi mochila. Crucé la puerta y salí a la calle con el corazón latiéndome en la garganta. El autobús olía a humedad. Como siempre. El mismo sonido chillón de los frenos, el traqueteo cansado del motor viejo. Me senté junto a la ventana, dejando que el paisaje de luces apagadas y calles sucias se deslizaran frente a mis ojos, como si fuera parte de un mal sueño. Apoyé la frente contra el cristal frío. Respiré hondo. Ya no sabía qué sentir. Llegué a la casa de los Spears pasadas las 8. La señora Fang me abrió la puerta sin preguntar nada. Le dije que estaba cansado, que solo quería irme a la cama. Ella sintió, sin insistir, y me dijo que le diría a su esposo que me dejara solo hoy. Agradecí su silencio. Subí las escaleras sin prender la luz, guiándome por la familiaridad del pasillo. Me dejé caer sobre el colchón como si me hubiera vaciado por dentro, con los brazos extendidos a ambos lados, mirando al techo. Y entonces, todo se repitió en mi cabeza. Desde el principio, desde que conocí a Naomi. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, pero ahora, visto desde otro ángulo, con otra intención. ¿Y si Stella tenía razón? ¿Y si Naomi siempre me había visto de una forma distinta como decía? ¿Y si... nunca fui solo un amigo para ella? Tragué saliva, sintiendo como mi pecho se apretaba más con cada posibilidad. Cada pequeña escena que antes había ignorado cobraba ahora un nuevo significado. Su necesidad de tocarme. Su manera de mirarme cuando nadie más lo hacía. El hecho de que ni una sola vez en todos estos meses la vi mostrarle afecto genuino a Nasser. Era jodidamente perturbador.
Cerré los ojos, girándome hacia un lado. Mi corazón seguía suplicando. Quería creer en ella, de verdad. Pero mi mente... Mierda. Quería hablar con ella. Preguntarle directamente. Sacar esto de mi pecho antes de que me consumiera por completo. Pero estaba ocupada con su cena familiar. Suspiré. Tenía que pensar con claridad. Necesitaba un consejo, alguien más, una opinión externa. Y entonces, solo un nombre vino a mi cabeza. Trish. Quizás ella podría ayudarme a ver esto con otros ojos. Mañana en el trabajo. Sí, le pediré su consejo. Es la última opción que me queda. Y pensar que mi abuelo vendría de visita. Tenía sentimientos encontrados desde que mi madre me lo mencionó al inicio de la semana. Por un lado, me fastidiaba la idea de perder la oportunidad de pasar tiempo con Anan. No todos los días se puede tenerlo cerca sin interrupciones. Y cada minuto a solas con él es como oro líquido, derramándose entre los dedos. Pero por otro, era mi abuelo. El único en esta maldita familia que realmente respeto. El único en quien confío de verdad. No hay nadie como él. Soy su luz dorada, su nieta favorita. Así me llama desde que tengo memoria. Y no lo dice por decir. Si le pidiera que prendiera fuego a una ciudad entera, lo haría sin pestañear. Si le pidiera desaparecer a alguien del mapa, se aseguraría de que jamás se volviera a encontrar ni un solo fragmento. En ese tipo de hombre, el tipo de abuelo que puede torcer el mundo a su voluntad solo para verme sonreír. El tipo de poder que da miedo, pero del que siempre me sentí protegida. Él es el padre de mi padre, y entre los tres compartimos las escamas de color melocotón, esa herencia cromática que nos distingue y nos une como si fuéramos parte de una casta aparte. Desde siempre me colocó por encima de todos, de mi hermana, de mi padre. En sus palabras le recordaba a mi difunta abuela en los buenos tiempos. Mía ni siquiera se presentó. Supongo que aún le dura la lección que le di por atreverse a ponerle una sola garra encima a Anon. Recuerdo su cara de horror cuando la sometí y le dejé claro cuál de las dos era más peligrosa. Siempre creyó que ser fuerte era lo mismo que ser brutal. Pobre ilusa. Bastó una sola paliza bien dada para que se le bajaran los humos. Cuando el auto negro con los vidrios polarizados se detuvo frente a la entrada principal de la casa, salí a recibirlo sin esperar a que me llamaran. La abracé. En cuanto bajó, su presencia era como un muro de acero. Imponente, firme, cálido y solo para mí. Y él me correspondió con la misma fuerza. Mi dulce melocotón, ¿cómo has estado? Aunque, por lo que veo, estás más radiante que nunca. No te había visto tan relajada y feliz. Creo que desde nunca. Solté una pequeña risita. Fue imposible evitarla. El hombre podía leerme como un libro abierto, pero al menos no empezaba con preguntas difíciles. Digamos que han pasado cositas, respondí dejando la frase en el aire con un dejo juguetón. Vamos adentro, abuelo. Hace algo de frío aquí afuera. Al entrar a la casa,
Noté de inmediato la tensión en mis padres. Estaban nerviosos, casi incómodos. Mis padres no se sentían a gusto cuando él venía, especialmente mi padre, quien aunque él era el hijo de del capo de capos, sabía que nunca sería más que una sombra junto a él. Mi madre, por otro lado, siempre trataba de fingir calma, pero yo conocía demasiado bien esa expresión de alerta escondida tras la sonrisa plástica. Nadie se sentía seguro cuando el abuelo estaba cerca. Nadie excepto yo. Como de costumbre, se sentaron en la sala para charlar de negocios. Conversaciones de adultos, supuestamente, pero a mí nunca me trataron como una niña. Desde los 12 años me dejaban estar presente, escuchando sobre territorios, movimientos estratégicos, sobornos a funcionarios y la vigilancia a las fuerzas policiales. Fue al llegar a ese último punto que la conversación se volvió espinosa. ¿Cómo va tu relación con el hijo del sheriff, Naomi? Preguntó mi abuelo, mientras acomodaba su vaso de whisky con hielo sobre la mesa en el centro. Su mirada se deslizó hacia mí como una garra invisible. No alzó la voz, pero el aire en la habitación se volvió más denso, casi sofocante. Mi estómago se encogió un poco. Había esperado que esas preguntas surgieran tarde o temprano. Ay, pero no es así. La pesadez con la que me miraba me hizo tragar saliva con disimulo. Estaba leyendo entre líneas, como siempre. Se levantó lentamente. Cassandra, hijo, Dijo sin siquiera voltear a ver a mis padres. creo que tendré que hablar a solas con mi nieta. Y cuando digo a solas, es a solas. Ambos asintieron de inmediato y abandonaron la sala, sin hacer preguntas. Ni siquiera mi padre se atrevió a replicar. Apenas cerraron la puerta. El ambiente se volvió asfixiante. Mi abuelo se giró hacia mí con una expresión que me heló la sangre. Seria, fría, intimidante. Algo ocurrió, ¿verdad? Sentí como la columna se me helaba. Este hombre, cuando se ponía serio, podía quebrar a cualquiera, incluso a mí. Su presencia me aplastaba. Su mirada era como una cuchilla que desollaba la mentira antes de que siquiera pudiera formarse. Mentirle sería estúpido, absolutamente estúpido. No solo porque lo descubriría en segundos, sino porque es mi abuelo. Siempre ha estado a mi lado. Siempre. ¿Lo haría también ahora? Quiero que me deje en paz. Mi voz fue baja pero clara, lo suficientemente firme como para demostrar que no era un berrinche. Él se cruzó de brazos. No dijo nada, esperando. Era su manera de darme permiso para continuar, pero sin darme ni una gota de comodidad. Ya no puedo seguir con esta farsa. Sé que nunca hemos hablado del tema directamente, pero si pudiera, lo mandaría al diablo. No quiero seguir fingiendo con él. Estoy harta. Mi abuelo entrecerró los ojos. Me estudiaba, calibrando cada palabra, cada gesto. ¿De verdad no sientes nada por ese muchacho? Preguntó, con voz más suave, pero aún firme. Asentí sin dudarlo. Y entonces él, con esa capacidad suya para oler verdades como un sabueso, entornó los labios levemente. No parecía sorprendido. Al contrario, parecía como si ya lo hubiera deducido mucho antes de que yo dijera una sola palabra. ¿Acaso
¿Encontraste a alguien que de verdad quisieras? ¿O que de verdad quieres? Era obvio que la conversación iría por esta vertiente. Por mi expresión no hizo falta dar el sí. Él preguntó. ¿Cómo se llama? ¿Es de buena familia? ¿Está relacionado con alguien con un cargo político? Su tono no era inquisitivo, era evaluativo. Medía cada palabra que decía, cada movimiento mío, cada respiro, como si calculara qué tan lejos estaba de lanzarse a tomar cartas en el asunto. Esa forma suya de observarme sin parpadear, con esa quietud que siempre imponía respeto. Hasta miedo. Y bueno, supongo que era la hora de la verdad, ¿no? Como era de esperarse, llegó sin avisar. Y como siempre, me atrapó con los pantalones abajo, sin escapatoria. Respiré hondo y bajé la mirada por un segundo antes de responder. No por vergüenza, sino porque sabía que apenas abriera la boca, toda la habitación iba a cambiar. Se llama Anan, dije, dejando que el nombre saliera como una gota que cae en agua hirviendo. Levanté la vista y vi cómo su ceño se fruncía apenas perceptiblemente, pero no dijo nada, así que continué antes de que pudiera intervenir. Llegó a la escuela este semestre, es un chico amable, muy amable. En realidad tiene un corazón enorme. Es algo torpe, sí, un poco boba a veces, pero se esfuerza más que nadie. Se menosprecia todo el tiempo, pero tiene mucho potencial, mucho más del que él mismo cree. Mi voz sonaba más suave de lo que pretendía. Y al escucharlo en mis propios labios, supe que no estaba exagerando. Hablaba de él con todo el afecto que podía. Mi abuelo entrecerró los ojos. Todavía no decía nada, solo observaba, analizaba, sopesaba. ¿Es un parasaurio como nosotros? Preguntó al fin, con tono grave. Sentí el peso de la palabra nosotros como una frontera invisible que marcaba quién era aceptable y quién no. Solté un suspiro, uno largo, ya estábamos aquí. No valía la pena disimular. No, admití con firmeza mirándolo a los ojos. Su mandíbula se tensó, lo noté porque ese pequeño tic en su mejilla apareció. Como cada vez que algo no le gustaba, no me interrumpió, pero el aire se volvió más denso. ¿Es un dino? Preguntó entonces, más bajo, casi con la esperanza de que al menos pudiera colarse por esa rendija de su tolerancia. Negué con la cabeza. Me crucé de brazos con determinación. No, es humano. Y ahí fue. El momento exacto, lo vi. Esa chispa en su mirada, apagándose. Mi abuelo suspiró pesado, como si lo que acababa de escuchar lo hubiera agotado de golpe. Pasó una mano por su frente como si intentara despejarse. Y entonces, antes de que pudiera llenar el silencio con más interrogantes, decidí acabar con todo esto de una vez. Era mejor soltarlo de golpe, como una bofetada que te deja viendo estrellas, pero te hace despertar. No tiene poder ni influencia. Nada, absolutamente nada. Es una persona ordinaria, común, normal. Como si cada palabra le golpeara en el pecho, lo vi apretar la mandíbula hasta que el hueso le sobresalió. Los nudillos se le pusieron blancos al cerrar los puños, y su mirada cayó al suelo. Puede que estés confundida, Naomi. Dijo, casi en un susurro cargado de tensión. Había algo en su voz que me hizo erguirme.
Era el tono que usaba antes de tomar decisiones que no podían revertirse. Dices que es un humano, ¿verdad? Continuó levantando la mirada con una dureza que pocas veces le había visto. Sus ojos no eran los de un abuelo preocupado, eran los de un depredador calculando la forma más rápida y eficaz de erradicar una amenaza. Ellos no son muy confiables que digamos, sí. Y ahí fue cuando lo noté. Esa mirada. La misma vi decenas de veces a lo largo de los años. La cara de debo deshacerme de él. Empezó a murmurar, apenas para sí mismo, como si mi presencia se hubiera difuminado. Debo de no. Aunque... Y sí... Fruncí el ceño. Algo me ardió en el estómago, una mezcla de coraje y miedo. Abuelo. Lo interrumpí, con voz firme y cargada de advertencia. Espero que no estés planeando lo que creo. Levantó la cabeza. Sus ojos me buscaron con lentitud y terror. Sus ojos demostraron mucho miedo al verme. Y ahí quedamos, mirándonos. Un silencio denso, pesadísimo. Sus ojos, los ojos de mi querida nieta, ya no había luz en ellos. Eran dos abismos insondables, vacíos de toda emoción, de todo afecto, de toda dignidad. Y me observaban con una frialdad tan punzante que dolía. No físicamente, sino en lo más profundo del alma, como cuchillas de hielo enterrándose en el recuerdo de aquella pequeña niña que alguna vez reía sentada en mis piernas, jugando con los botones de mi saco. Ahora me miraba como si no quedara nada de esa inocencia. ¿De casualidad no te llegó la noticia? Dijo con ese tono calmado, dulce, casi musical, pero totalmente carente de alma. Ya acepté, de cierta forma, que seré la próxima cabeza de la familia. Ya sabes, heredaré el negocio familiar cuando papá se retire. La naturalidad con la que lo decía, el desdén que impregnaba cada palabra. Una parte de mí deseaba creer que solo estaba actuando, que estaba jugando a hacerse la dura. Pero no, su mirada no mentía. Esa expresión, ese leve gesto de arrogancia serena. Ella ya había cruzado esa línea. Lo sabía desde antes. Un susurro traído por uno de mis informantes semanas atrás, de cómo uno de los hombres más veteranos de mi fila describió con detalle cómo Naomi había ejecutado a un chico con la ejecución del escalón, sin ningún tipo de piedad. Naomi había derramado sangre por su cuenta. Y aún así verla admitirlo en persona. No quería creerlo. No tú. Ese lugar, ese maldito trono hecho de silencios rotos y cadáveres enterrados bajo juramentos de lealtad, debía haber sido para Mía. Ella fue criada para ello, hecha para ello, una criatura afilada peligrosa, sí, pero entrenada, vigilada, un monstruo con correa. Pero Naomi, mi Naomi era diferente. O eso pensé. ¿Sabes? Continuó con ese tono suave, casi maternal.
caminando lentamente por la habitación, mientras jugaba con una copa vacía entre los dedos. Creí que me afectaría lo de quitarle la vida a alguien. Digo, pensé que, a pesar de lo que ese bastardo le hizo a Anon, sentiría algo. Culpa, arrepentimiento, un temblor de conciencia. La copa con jugo de naranja se detuvo en sus dedos. Lo giró lentamente. Su sonrisa se ensanchó apenas. Pero no fue así. Lo único que sentí fue una profunda, deliciosa satisfacción. Fría, clara. ¿Y sabes por qué? No. Porque sin esa escoria, el mundo es un mejor lugar para él. Declaró con una certeza que la sangre en mis venas. Él, ese muchacho humano, de nombre Anon, un individuo del que apenas me entero de su existencia. La obsesión de mi nieta, la causa y ahora el combustible del monstruo que estaba desatando. Por un instante no supe si quería gritarle o abrazarla, si debía protegerla. O proteger al mundo de ella. Mierda. Murmuré con resignación, llevándome la mano a la frente, masajeando el peso invisible que presionaba contra mi cráneo y pensé, no solo te pareces a tu abuela, eres como ella. Ya veo, dije, quebrando sin ocultar el miedo. Así que era verdad. Asintió con frialdad, no con orgullo ni con culpa, simplemente como si estuviera firmando un documento inevitable. Así es. No me molesta continuar con el status quo si con eso aseguro un futuro feliz al lado de mi amado. Me basta con eso. Y entonces, viejos recuerdos comenzaron a abrirse paso a patadas en mi memoria. La primera Naomi, mi esposa, la fundadora real de este imperio, la mente maestra, el corazón cruel detrás de todo esto. Yo, el capo, solo fui su sombra, su adorno, la figura pública. Ella era una bestia sin cadenas, astuta, metódica, imparable. Y sobre todo, obsesiva. Su amor por mí fue tan profundo como asfixiante. No fue una relación, fue una prisión de seda. Me enamoré de mi carcelera y nunca dejé de pagar el precio por ello. Pensé que la muerte se la llevó como castigo, que su desaparición al dar a luz a nuestro hijo Anthony fue un equilibrio divino, un cierre. Pero no. Lo que hizo fue sembrar una semilla. Y ahora esa semilla estaba frente a mí, floreciendo en algo aún más aterrador, porque Naomi, mi nieta, tenía todo el veneno de su abuela, pero también la fachada perfecta. Esa dulce sonrisa, esa voz suave, esa imagen de pureza que encantaba a todos. Me atrapaba de nuevo en el mismo infierno. Anthony. Susurré su nombre como un rezo, como una súplica. Él era distinto a su madre. Sí, era frío, pero astuto y tenía límites, pero ahora le ponía la etiqueta de incompetente.
Suspiré. Resignado, ya no había vuelta atrás. El monstruo estaba suelto y no había jaula lo bastante fuerte para contenerlo. Sé que es molesto, Dije al fin, recomponiendo mi postura con una solemnidad que me costó reunir. pero aún no es conveniente que rompas con el hijo del sheriff. Dame un par de semanas. Aguanta un poco más. Te prometo que me aseguraré de que nadie se interponga en tu decisión. Yo les juré a ti y a Mía que nunca intervendría en sus asuntos del corazón. Claro, creía que al menos me darían la oportunidad de ofrecerles opciones, pero... En fin. Me giré hacia el ventanal, evitando mirarla otra vez. No quería volver a ver esos ojos que me recordaron el infierno que viví casi la mitad de mi vida. Puedes retirarte. Concluí con voz baja, cansada. Y diles a tus padres que vuelvan. Quiero hablar con ellos en privado. Por favor. Ella sintió, en silencio, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Su figura se desvaneció lentamente tras la pesada puerta de madera maciza, dejando tras de sí un rastro invisible de inquietud que parecía impregnar el aire mismo. Su andar era sereno, elegante, casi grácil, pero en cada uno de sus pasos resonaba una amenaza muda, una advertencia que calaba hondo hasta los huesos. Cuando desapareció de mi vista, permanecí inmóvil, con la espalda recta y los ojos fijos en la puerta. Esa puerta cerrada. No me moví, esperaba. Solo unos minutos, un par, hasta que el zumbido breve del teléfono en mi bolsillo anunció lo que necesitaba. Un mensaje conciso y puntual de uno de mis hombres de confianza. Ya está en su habitación. Me permití entonces soltar un suspiro largo, profundo, cargado de una tensión que no me había dado cuenta que contenía desde que ella entró a mi despacho. Serví otro trago de el whisky, resbaló por mi garganta como fuego líquido, y aún así no fue suficiente para apagar el nudo que me comprimía el pecho. Me puse de pie, con lentitud, dejando que el silencio se asentara como polvo en los muebles. Anthony y Cassandra acababan de entrar. Habían esperado con paciencia, demasiado en silencio. Demasiado. Obedientes. Demasiado culpables. Anthony. Le indiqué con un leve movimiento de la mano para que se acercara. De pie. Él obedeció. Siempre lo hacía. Siempre había sido un buen hijo. Hasta ahora. Pero ya era tarde para mis advertencias. El puñetazo que le propiné salió con todo el peso de mi ira, de mi decepción, de mi miedo. Un golpe seco y brutal. Quiso crujir su hocico y lo lanzó directo al suelo. Sentí el dolor inmediato en mis nudillos, el calor de la sangre brotando, pero no me importó. Lo miré allí, en el suelo, como el niño indefenso que alguna vez fue. Uno que me había fallado. ¡Idiota! ¡Incompetente! ¿Qué demonios? En el nombre de Jesus Raptor, pasó para que Naomi se comporte así. ¡Ah! Anthony gimió levemente, llevándose la garra al hocico ensangrentado, tratando de recolocar su mandíbula. Se incorporó como pudo, tambaleante, mientras el silencio de Cassandra se volvía una condena aún más cruel. Papá, yo solo... balbuceó, pero se detuvo. No tenía excusa. Cassandra no pronunció palabra, solo bajó la cabeza, clavando la vista en la alfombra.
apretando los labios con fuerza. No iba a interceder por él. No esta vez. Extendí el bastón y lo coloqué firmemente contra el cuello de mi hijo, obligándolo a mirarme. Sus ojos, pese a estar avergonzados y adoloridos, no se apartaron de los míos, como cuando era niño, como cuando aún creía que podía ocultarme cosas. ¡No habla!, le ordené con una frialdad que helaba la sangre. Es mi culpa, confesó finalmente con la voz rota entrecortada. Totalmente mía. No te voy a mentir, padre. Retiré el bastón con brusquedad. Quería escuchar cada palabra. Anthony se limpió la sangre de la comisura del hocico. Tragó saliva y continuó. Sé que tuviste potencial en mí. Siempre lo dijiste, pero yo lo vi en Naomi. Desde que era apenas una niña y la llevamos al psicólogo. Empecé a recibir los primeros informes. La entendí de inmediato. Cerró los ojos un momento, como si reviviera algo oscuro. Algo que lo carcomía por dentro. Ella nació para esto. Sociopatía diagnosticada desde los 6 años. Frialdad emocional, manipulación afectiva, disociación empática, lo tenía todo. Igual que su abuela. Igual que esa mujer con la que compartía el nombre. Cassandra alzó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron con rabia y confusión, y se levantó lentamente. ¿Tú nunca me lo dijiste?, preguntó con un tono tan herido que por un momento creí que se derrumbaría. Sabía que Naomi era peculiar, pero esto... Lo oculté. Admitió Anthony sin mirarla. Pensé en convertirla en la heredera perfecta. Alguien que levantara el imperio Moretti como lo hizo mi madre. En sus inicios. Por eso manipulé todo. Oculté los informes y hice que los psicólogos escribieran lo que necesitabas leer. Le enviamos con terapeutas durante años. ¿Cómo pudiste?, espetó Cassandra, la voz quebrándose por el horror. Su cuerpo temblaba de rabia. Fueron psicólogos sin escrúpulos, dijo él bajando la mirada. Elegidos cuidadosamente. Fingían cumplir su deber, pero seguían mis instrucciones. Quería que Naomi creyera que era normal, que se desarrollara sin saber la magnitud de su mentalidad. Quería que su sociopatía la empujara a la cima sin remordimientos ni dudas. La Moretti perfecta, sin debilidades, como todo el mundo retrató a mi madre. La mandíbula de Cassandra se tensó con tal fuerza que la sangre le brotó por las encías. Pero no habló, solo lo miró como si fuera un extraño, un traidor. La subestimé. Sus palabras cayeron como una lápida en el silencio del despacho. Lo admito, cometí una estupidez, una muy grave. Ignoré algo que tú y yo sabíamos desde siempre. Alzó los ojos vidriosos de miedo. Si Naomi tenía la sangre de su abuela, si era una sociópata como ella, entonces era cuestión de tiempo para que se obsesionara con un hombre. Mi pecho se encogió al oírlo, al recordar mi horrible experiencia. También intenté controlar ese detalle. Continuó él, con voz ahogada. Llegué a un acuerdo con el sheriff Ripley. Quise forzar un vínculo entre su hijo y Naomi. Pensé que si ella creía estar comprometida con alguien de su nivel social, alguien predecible, quizá, solo quizá, si tenía un blanco manejable para su obsesión, sería más manejable. Pero no. No funcionó. Y ahora el monstruo estaba suelto. Y había fijado su mirada en alguien más. Alguien que no teníamos forma de manejar.
Me dejé caer pesadamente en el sofá, dejando que mi cuerpo se hundiera como si el peso de las décadas por fin me alcanzara. La habitación estaba en penumbras y el silencio apenas era interrumpido por el goteo de una gota persistente en algún rincón de la sala, en algún rincón de la casa, como si marcara el paso del tiempo o el remordimiento. Me tapé los ojos con la mano, exhalando con una mezcla de vergüenza y resignación. Sentía el calor de mi propio aliento rebotar contra la palma. Hablé sin mirarlos, como si confesar lo que estaba por salir de mi boca me quitara las fuerzas para sostenerles la mirada. En parte es mi culpa. Tu madre murió durante el parto. Nunca llegaste a verla, ni oír su voz. Para ti, ella siempre fue una figura mitológica, perfecta, majestuosa, inalcanzable. Todo el mundo la veneraba cuando hablaban de ella. Naomi Moretti, la gran matriarca, la mujer que lo construyó todo. Pero solo yo conocí su verdadero rostro. Solo yo sé en qué clase de infierno ardía esa mujer mientras se edificaba este imperio. Mi garganta se cerró por un instante. Y tomé aire por la nariz con fuerza. Las palabras querían quedarse atrapadas. Forcé la voz a salir. Naomi Moretti era un monstruo. Me dio todo. Y me lo quitó todo. Cada victoria fue una herida abierta. Yo nunca quise esto. Por todos los cielos, nunca quise ser el capo de capos. Yo quería ser pintor. Tan difícil era eso. Pintar cielos, formas, libertad. Pero desde que me atrapó, entre sus garras, nunca más me soltó. Me moldeó. Me arrancó la voluntad y aún muerta, su sombra me persigue. Me incliné hacia adelante y bajé la voz, clavando la mirada en el suelo. Por eso siempre evité hablar mal de ella frente a ti, Anthony. Porque aparte de mí no podía dejar de amarla. Parte de mí todavía era ese chico que creía que podría cambiarla, que soportó cada castigo emocional, cada manipulación con la esperanza de que un día ella sería normal. Me equivoqué. Y ahora sé que debía habértelo dicho, desde el principio. Levanté la cabeza y clavé mis ojos en los suyos, endureciéndolos con cada palabra. Tu hija, Naomi, mi nieta, debió haber recibido tratamiento psicológico adecuado, terapia, medidas reales, pero no lo hizo y ahora es demasiado tarde. Ese humano, Anon, ese pobre diablo está condenado. Anthony respiró hondo. Se frotó la mandíbula visiblemente tenso. Luego confesó con voz baja entre nostalgia y algo que no sabía si era culpa o temor. No supe si sentir orgullo o miedo, papá. Naomi es una experta en ocultar cosas. Lo cubre todo, cada huella, cada gesto. Hace un año, cuando empezó a salir con Nasser, encontré un libro tirado en su habitación. Era una novela romántica de las intensas, entre un humano y un parasaurio. Al principio tampoco le di importancia, pero algo no me cuadró. Empecé a atar cabos, empecé a ver los patrones y lo entendí. Había desarrollado una fijación enfermiza, obsesiva con los humanos. Cassandra se cubrió el rostro con ambas manos, como si sus dedos pudieran protegerla de lo que estaba por venir. Yo lo sabía desde antes.
Me enteré cuando Naomi tenía 14 años y la cubrí. Anthony la miró como si le acabaran de revelar que la tierra era plana. Se quedó pasmado. ¿Tú? ¿Tú lo sabías? Cassandra sintió, bajando las manos lentamente. Sí. Yo la apoyé en cierto modo. Tú sabes mejor que nadie que nuestra vida en los ámbitos muy personales nunca fue buena, Anthony. Que como pareja fallamos en muchos niveles. Ya sabes, los parasaurios macho, irónicamente, son las peores parejas para las hembras en lo íntimo. Pero los humanos eran lo que ella necesitaba para disfrutar de su vida. Y cuando vi que Naomi se inclinaba por ellos, no la detuve. La protegí, le di espacio, me convencí de que si ella quería amar a un humano, que lo hiciera. Que viviera lo que yo no pude. Y cuando tú te enteraste, fingí sorpresa. Te convencí de que era inevitable. Porque en el fondo, también era mi culpa. Me llevé una garra a la parte baja del hocico. Rascándome con fuerza, sentí un picor ahí que solo aparecía cuando estaba al borde de un colapso. Los tres jugamos un papel en esto. No me voy a escudar en excusas. No reduciré la culpa de nadie. Los tres somos responsables. Y el resultado es esto. Una niña criada en un ambiente que validó sus desviaciones. Una niña que creció creyendo que era intocable. Que el mundo debía rendirse ante sus caprichos, maldita sea. Que con que no fuera humano o carnívoro me hubiera conformado, pero no. Tenía que ser precisamente un pterodáctilo primero. Y luego un humano. Miré a mi hijo con seriedad que lava el ambiente. No haces los favores que tengas que hacerle al sheriff Ripley. Asegúrate de que no se ofenda cuando Naomi deje a su hijo. Que la ruptura sea rápida. Limpia. Sin rastros. Sin sangre. Si es posible. Antonia sintió tragando saliva. Su rostro era una máscara de preocupación. Me estiré con un largo crujido, tronándome la espalda con un suspiro. Me quedaré en la ciudad por un tiempo. Ahora que sé toda la verdad, tengo cosas que hacer. Y quiero conocer a ese muchacho. Quiero entender qué tiene de especial, qué fue lo que provocó esta obsesión en Naomi. ¿Qué lo hace tan deseable para ella? Cassandra sintió también, con los ojos enrojecidos. Me puse de pie y caminé unos pasos hacia la puerta. Luego me detuve, me giré lentamente hacia Anthony y solté con tono seco, casi burlón. Y sí, te quitaré la duda de una vez por todas. Tu madre me dejó tan traumatizado que le tomé fobia a las mujeres y me volví gay. Por eso siempre me viste con hombres. Y era abiertamente... A pesar de que muchos me miraban mal. Era abiertamente homosexual. Me aferré a que creyeran que tu madre era la única mujer que pude amar emocional y físicamente, y por eso empecé a salir con hombres. Anthony tragó saliva, con una expresión a medio camino entre el miedo y la confusión. Y yo simplemente salí de la habitación,
con el eco de mis pasos marcando el inicio de un nuevo capítulo, uno donde los monstruos ya no estaban en los cuentos, sino en nuestra propia sangre. Entendí que lo peor era que Naomi ya no era una niña que pudiera redirigirse. Era un huracán en forma de mujer. Era la heredera de un infierno que yo mismo había creado, que había creído extinguido con la muerte de mi esposa. Pero ese error, ese mal, nunca se había ido. Solo había esperado pacientemente A renacer. Y así es como termina el capítulo 17 de Bad Bitch Naomi. ¡A la madre! ¡Wow! Ok, eso explica muchas cosas, la verdad. Entiendo este capítulo como una brújula para lo que va a seguir después, ¿no? Supongo. Hay bastantes giros argumentales. Estuvo bien llevado a mi pensamiento, pero creo que fue demasiado para el lector, supongo. Pero eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas, ¿sí? Que el abuelo de Naomi sea homosexual, que el papá de Naomi haya ocultado todo sin rechistar por querer formar una nueva jefa del clan Moretti. Y Cassandra diciéndole en la cara a su propio esposo que está inconforme íntimamente con él. O sea, que eso sí estuvo bien fuerte. Estuvo muy fuerte, la verdad. Confesiones que son difíciles de hacer dentro de una familia, pues, tradicional al final de cuentas, ¿no? O en este caso un clan casi de mafioso, muy mafioso en verdad. Pero eso, ¿les gustó? ¿No les gustó? Déjenlo allí en los comentarios, allí les podré responder lo más rápido posible. Muchas gracias a los miembros del canal que hacen que todas estas narraciones sean posibles, viendo el contenido en YouTube y apoyando de manera monetaria con su suscripción y su membresía de igual manera. Muchas gracias a los Patreons por ese gran granito de arena que hace todo esto posible. Y muchas gracias a los suscriptores de Twitch que ahora están viéndome y que espero que les haya gustado. Y muchas gracias a ti. Muchas gracias por escuchar. Naomi te está siguiendo ahora mismo. Puedes verlo, ahí te está siguiendo. Ahí está, detrás tuyo, ahí se acerca.